Aplicaríamos el valor del SCED muy bajo, calcularíamos el esfuerzo ajustado multiplicando por el correspondiente multiplicador y calcularíamos la fórmula del tiempo, que nos saldrían aproximadamente los 6 meses que nosotros hemos definido. Por último, quería comentar simplemente, porque en las sesiones pasadas suscitó bastante interés, cómo se incluye la reutilización de código, los componentes reutilizables dentro de esta estimación hecha con COCOMO 2. Tenemos aquí una fórmula que es bastante complicada. Entonces, esta fórmula se utiliza para indicar las líneas de código que han tenido que ser o que se van a modificar y se van a utilizar modificadas dentro de nuestra aplicación. Es decir, va a haber una serie de líneas nuevas y una serie de líneas modificadas o adaptadas, que son las que vamos a obtener mediante esta fórmula. Slog, entonces, son las líneas las líneas de código que nosotros vamos a utilizar modificadas. Aslog es una estimación de número de líneas de código que serán adaptadas dentro de nuestra aplicación. A significa el grado de valoración y asimilación para determinar si un módulo de software es apropiado para esa aplicación y para integrar su descripción con la descripción general del producto software. Después tenemos otro elemento que es el AAF, que es la cantidad de modificaciones que se utiliza o se calcula con esta fórmula que ahora veremos. Después tenemos otro componente que es SU, que significa la comprensión que tienen los desarrolladores del software que tienen que modificar. Por ejemplo, si el software es estructurado y es autodescriptivo, pues este valor de SU tendrá un valor del 10%. Sin embargo, si no hay ningún tipo de documentación y el software no es estructurado, pues este valor de SU tendrá un valor del 50%. Y por último, UNFM es la familiaridad del programador con el software que va a ser modificado. Entonces, si el programador trabaja con este tipo de software todos los días, pues el valor que tiene UNFM es 0. Si el programador nunca ha visto ese tipo de software, pues el valor que va a tener este componente es 1. Entonces tenemos dos fórmulas distintas dependiendo si AAF es menor que 0,5 o mayor que 0,5. Y por último, el cálculo de AAF, que es la cantidad de modificaciones que se van a realizar, básicamente se calcula teniendo en cuenta el porcentaje de modificaciones que hay que hacer en el diseño, el porcentaje de modificaciones que hay que hacer durante el código y el porcentaje de integración requerida para el software modificado. Entonces, con esta fórmula se calcula la modificación estimada del software que se va a integrar, se introduce dentro de esta fórmula, y en esta fórmula lo que se hace es que se intentan transformar todos estos componentes a líneas nuevas de código. Si nosotros quisiéramos estimar una aplicación entonces que tiene líneas nuevas, digamos productos o partes nuevas y partes que van a ser reutilizadas, tendríamos que calcular el número de líneas de código nuevas, por ejemplo, calculando los puntos de función y luego aplicando la tabla, y a ese valor sumarle es el resultado de esta fórmula, considerando las líneas de código que se van a utilizar como consecuencia de adaptaciones o de modificaciones de componentes que ya existían. Y con esto, muy brevemente, hemos dado una visión general a la nueva versión del COCOMO, que, como digo, es simplemente experimental, todavía no está operativa, pero creo que es interesante poder analizarla y poder ver cómo funciona. Muy bien, pues muchísimas gracias, profesora Moreno, por su completísima exposición y por haber contestado a todas las preguntas planteadas. Gracias, profesora. Seguramente le parecerá oportuno hacer una breve recapitulación de los contenidos del seminario. Disponemos de unos 3 o 4 minutos. Bien. Bueno, básicamente lo que hemos visto durante estas 3 sesiones es una visión general de la importancia que tiene la gestión de proyectos dentro del desarrollo de software y de las distintas actividades que hay que realizar dentro de la gestión de proyectos. La motivación de este seminario es que cuando tradicionalmente se aborda el desarrollo de proyectos, pues siempre estamos centrados en lo que es la parte técnica, es decir, en hacer el análisis, en hacer el diseño, implementar, hacer las pruebas, hacer las entrevistas con los usuarios. Y pocas veces, o ponemos bastante poco énfasis en la otra parte, que es la parte de gestión. La parte de gestión que, si recopilando todo lo que hemos estado viendo, podemos decir que es fundamental para que ese proyecto tenga éxito, es decir, para que ese proyecto cumpla con los requisitos del usuario. La parte de gestión no es solamente lo que nosotros hemos visto de estimación o de planificación, sino que hay otra serie de actividades que hemos mencionado pero que no hemos podido entrar
en este seminario y que son también muy importantes para lo que es la gestión de proyectos y que también deberían abordarse y también deberían realizarse dentro del desarrollo de un proyecto. Recordar que las actividades de gestión son actividades que algunas se realizan antes del proceso de desarrollo, otras se van realizando en paralelo con este proceso de desarrollo. Entonces es importante tener, por ejemplo, un plan de proyectos que nos diga cómo se interaccionan o cómo interaccionan las distintas actividades de gestión de proyectos con las distintas actividades técnicas. Nos hemos centrado básicamente en lo que es la parte de estimación y dentro de la parte de estimación nos hemos focalizado en dos técnicas que son los puntos de función y el COCOMO, la versión inicial y la nueva versión que está siendo desarrollada ahora mismo. La ventaja que tienen, por ejemplo, los puntos de función es que no estamos pendientes del número de líneas de código, que es una de las desventajas que han tenido los métodos tradicionales que nosotros hemos ido aplicando, como por ejemplo hemos visto el método de Putnam o el método de Walson y Felix o incluso la versión inicial del COCOMO que se basaba en el número de líneas de código. Este método de puntos de función es bastante independiente